Resulta que me he puesto la vacuna para el COVID, aquí, en mi brazo izquierdo. Me he puesto la Janssen, que es de una sola dosis, una dosis. Y bueno, si os digo la verdad, yo creía que iba a ser asintomática, que no me iba a pasar nada, iba a estar como una rosa, súper bien y súper sana, pero no fue así. Me puse la vacuna por la mañana. Además, estaba un poco preocupada porque fui antes de tiempo. Yo tenía cita el 26, pero fui el 22. ¿Por qué? Porque tengo prisa. Entonces me puse la vacuna por la mañana, me aceptaron en el hospital, me dijeron no hay problema, te la ponemos antes porque tienes un motivo justificado. Y me la pusieron y yo muy feliz y me fui a casa de mis abuelos a comer. Una comida muy buena, hablé con ellos, estaba fantástica y llegaron las 5 de la tarde y volví a casa. En casa hice un poco el tonto por aquí, perdí el tiempo por allá y me senté a ver vídeos de Taskmaster, que me encanta Taskmaster, y me empecé a reír. Y estaba sentada en el sofá y fue entonces cuando comencé a sentir un dolor en el cuerpo. Me empezaban a doler las extremidades y no sé, como que estaba muy débil, todo lo que me tocaba me dolía. He de decir que no me tomé un paracetamol como me dijeron en varias partes. Me avisaron que me tomara un paracetamol, pero yo no me iba a tomar un paracetamol si era asintomática y no me afectaba. Mala decisión. Me empezó a doler el cuerpo, estaba incómoda y estaba yo viendo Taskmaster y riéndome, pero llorando al mismo tiempo, porque cuando me reía me dolía. Entonces, bueno, sí. Y entonces, pasado un tiempo, empecé también a tener mucho frío. Y me cambié los pantalones, me puse unos pantalones largos, llevaba unos cortos, y me puse unos largos y me puse unos calcetines, porque no llevaba calcetines. Seguía teniendo frío y me puse mi chaqueta de invierno, aunque estuviéramos a 35 grados. Me puse mi chaqueta de invierno con 35 grados. Estaba súper destemplada, tenía muchísimo frío. Y me toqué la frente, así, y dije, a lo mejor tengo fiebre. Entonces fui a por el termómetro, me lo puse, pero decía que no tenía fiebre. Y yo, bueno, pues nada, será solo esto. Sigo teniendo mucho frío, sigo viendo Taskmaster y me vuelvo a tomar la temperatura con el termómetro. Ahora sí que tengo fiebre. Tenía como 38 de fiebre, que tampoco es mucho, pero es fiebre. Y fue entonces cuando decidí, tengo que tomarme un paracetamol. Tengo que tomarme un paracetamol, pero tengo el estómago vacío. Necesito comer algo. Total, que me voy a por unas galletas y un vaso de leche, pero cuando abro las galletas y las huelo, casi me dan arcadas. O sea, me entró un asco que no quería comer. Entonces era un problema, porque necesitaba comerme una pastilla y para tomarme la pastilla necesitaba tener el estómago lleno. Dije, bueno, me voy a trasladar a mi habitación, me voy a poner bien cómoda en mi cama y voy a coger agua, porque leí que es bueno beber mucha agua cuando tienes fiebre. Y me fui a mi cuarto, me puse My Octopus Teacher, porque dije, bueno, esta película tengo pendiente de verla, pero si me duermo tampoco pasa nada. Entonces me puse la película y me puse a pelarme mi manzana, me comí la manzana, me comí un chocolate y me tomé la pastilla. Y luego me puse un paño con agua, que me llevé un Tupperware así, con agua, y iba mojando el paño, la toalla, y me lo iba dejando aquí en la frente para bajarme un poco la temperatura,
porque seguía teniendo muchísimo frío y estaba cubierta con mi chaqueta, con una manta. Entonces, claro, normal que no me bajara la temperatura porque estaba envuelta en mantas y no me quería duchar porque cada vez que me tocaba el agua fría, la piel me dolía. Lo pasé un poco mal. Entonces seguí viendo My Octopus Teacher hasta que la terminé. A medias estaba un poco que me estaba durmiendo, pero conseguí terminarla y cuando la terminé ya me sentía un poco mejor y ahí sí que tenía un calor que flipas. O sea, me entró un calor, estaba roja, roja, roja. Así que me quité todas las mantas y me acosté con las ventanas abiertas y dormí más o menos bien. Me puse el trapo en la cara a ver si me bajaba un poco la temperatura porque todavía tenía un poco de fiebre y luego por la mañana me volvió a dar muchísimo calor y estaba medio soñando y no podía salir del sueño. Estaba soñando que era un día súper caluroso y no paraba de beber agua y tenía la cara súper roja como si hubiera subido y bajado una montaña 10 veces y no conseguía despertarme del sueño para quitarme la ropa. Ha sido una experiencia interesante y que no se la recomiendo a nadie. Espero que seáis asintomáticos, no como yo. Y nada, eso ha sido mi historia de mi lucha contra el COVID. Gracias a la vacuna. Decidme en un comentario si vosotros ya os habéis vacunado y si sois asintomáticos o, como yo, os da reacción.